Buenos días, jóvenes. Buenos días, Buenos licenciado. días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, licenciado. Buenos días. Todo bien. Buen día, Lick. Buen día. Qué bueno, ¿verdad? Prácticamente son 39 estudiantes. Cuando yo ingresé vi que habían 20 nada más. Es importante que se conecten siempre a todas las clases. Las personas que reciben las clases cotidianamente, o por lo menos, bueno, una vez a la semana, son las personas que con mucha facilidad aprueban. Aquellos que casi no ingresan a clases son los que se van quedando. Y es lógico, ¿verdad? No solo en esta materia, en cualquier asignatura. Aquel que no ingresa a clases y pide copia, el que le da la copia o el que le presta, digamos, los apuntes, a veces entiende solo para él, pero no se da a entender hacia los demás. Entonces, desde ahí ya vamos mal, ¿verdad? En esta asignatura tenemos que leer. Hay que leer varios artículos, varias leyes. No son muchas las que vamos a escudriñar, pero sí hay que leer bastante. De esa manera, pues, vamos a ir entendiendo cada una de las temáticas que vamos a explicar. En esta ocasión, pues, vamos a revisar lo que es la planificación. Esperaría escuchar algunas opiniones de parte de ustedes, ¿verdad?, en relación a cuáles son sus expectativas, qué esperan de la asignatura. Obviamente todos tenemos un objetivo y el objetivo es pasar. A como dé lugar, pues debemos ganar la asignatura. Ese es el objetivo de todos. Sin embargo, hay un objetivo que para algunos podrá ser secundario, pero debería ser el primario, y es aprender. ¿Verdad? No solo pasar, sino aprender. Si pasamos, que sea sabiendo, adquiriendo conocimiento. Bajo este ambiente de competencias, es importante que el estudiante adquiera la competencia, es decir, que adquiera el conocimiento. Una competencia consta de tres grandes apartados. El primero es el conceptual, es decir, el estudiante debe conocer conceptos. Luego viene un segundo apartado que es el procedimental, es decir, el estudiante debe saber hacer. Uno es conocer la teoría y otro es desarrollar la práctica. Entonces ya tenemos dos grandes apartados de una competencia. Conocer la parte teórica, el saber hacer, y hoy viene un tercero y no menos importante, y es la actitudinal. ¿Verdad? En este apartado, pues el estudiante debe ser capaz de reproducir lo aprendido. Es decir, debe ser capaz de explicarle a otros lo que ya aprendimos, lo que ya conocemos. Pero a veces se nos hace difícil, ¿verdad? Porque sí lo hemos entendido, sí lo conocemos, pero no lo podemos expresar. Es decir, no podemos reproducir el conocimiento. Y no es que vayan a ser docentes, pero sí deben aprender a reproducir lo que conocen, lo que van aprendiendo. Así, por ejemplo, cuando ustedes den un informe ya en su vida laboral, ¿verdad?, y se enfrenten ante una junta directiva, entonces, si no saben reproducir lo que han hecho, se les va a hacer bien complicado. Entonces, una competencia tiene esos tres grandes apartados. El apartado teórico, que es el conceptual, el apartado procedimental, que es la práctica, y el actitudinal, que es la reproducción del conocimiento o la explicación a otros de lo que hemos aprendido. Antes de pasar a la planificación, me gustaría escuchar algunas opiniones acerca de la asignatura, cuáles son sus expectativas y qué esperan, ¿verdad?, al final del ciclo. Obviamente, pues pasar. Pero aparte de ello, ¿qué más esperan o qué más ustedes creen que va a suceder en este ciclo con esta asignatura?
por ahí en el mensaje les ponía que deben encender sus cámaras. Esto es importante para irnos conociendo. No va a ser siempre, ¿verdad? Yo sé que algunos dicen que invadimos la privacidad, pero para efectos de conocernos, pues debe ser así. Recuerden que se están formando como profesionales y debemos, pues, actuar o hablar en público, saber hacerlo. Hola, licenciado. Mis expectativas para esta materia, no sé, creo que las tengo algo buenas o altas porque tengo compañeros o amigos que ya la llevaron y sí hablan bien de la materia. Sí dicen que es pesado estar leyendo y todo, pero que al final ellos sí entendieron la materia y sí les gustó. Así que no se escucha siempre eso de una materia, siempre dicen, no, esta tenía muy pesada la carga de trabajo, no, estos los licenciados que lo dan no me caen bien, pero de esa es como un tono neutro que tienen, que sí aceptan que es pesado estar leyendo cosas, pero que igual no es una materia como aburrida o que nos va, digamos, a dificultar algo. Eso es lo importante, ¿verdad? A veces nos enfrentamos con asignaturas teóricas que son bastante aburridas. Voy a procurar, ¿verdad? Y obviamente con la ayuda de ustedes, que esta asignatura no sea así, ¿verdad? Por ahí en la presentación, si alguien vio la presentación, hay un foro de presentación donde usted también se puede presentar, ¿verdad? Hablarme de sus expectativas, no solo a mí, sino a todo el grupo. Pues por ahí comienzo yo hablando de la asignatura, ¿verdad? Y tal vez no es una definición de lo que será la asignatura, eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Pero algo importante que menciono ahí es el respeto, ¿verdad? El respeto a las opiniones. Cualquier persona que quiera opinar acerca de la asignatura, no solo hoy, ¿verdad? Sino en el transcurso de todo el ciclo, vamos a respetar esa opinión. Si está equivocada la opinión, obviamente pues vamos a tratar, ¿verdad? Sin que se sienta mal la persona, de hacerle ver que hay un error. Y vamos a hacer la corrección. De esa manera pues el aprendizaje es mucho más amplio. Cuando yo me equivoco y me corrigen, ya no me vuelvo a equivocar, al menos no en ese punto, ¿verdad? Puede que sí me vuelva a equivocar en otra materia, en otro tema, en otro aprendizaje, pero ya no en el que me equivoqué la primera vez. Y esa es parte del aprendizaje. Significa que estoy aprendiendo, que si me equivoqué y me corrigen, hasta ahí llegó mi error, mi equivocación. Bueno, gracias, muy amable, Gabriela. ¿Alguien más? Ya la compañerita rompió el hielo, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, pues fue bastante sencillo. Buenos días, adelante. Buenos días. Personalmente, yo pienso que la materia, como decía la compañera, sí va a ser como un poco complicada por la cuestión de que quizás muchos, al menos yo, no tengo la costumbre de leer y se me dificulta, ¿verdad? Más si son leyes o tiene mucho contenido técnico, es así como un poquito más de ir investigando términos y eso, ¿verdad? Entonces a veces puede ser un poquito más complicado y también lo que espero de la materia eh, es que como profesionales puede ser muy importante los conceptos de nuestra profesión, pero también es importante conocer de leyes para no meternos en problemas, ¿verdad? A, a largo plazo, corto plazo, de cualquier tipo, porque así como trabajamos, en el mundo allá afuera nos vamos a encontrar con muchas cosas y a veces cometemos errores por no saber simplemente. Entonces creo que las leyes es algo muy base para cualquier profesional y que cada quien en su área debe conocerlas. Así es, ¿verdad? Cierto, tiene toda la razón. En nuestras profesiones prácticamente nos vemos inmersos en las leyes, y no solo en nuestra profesión, casi en todas las profesiones está la ley de por medio. Obviamente, según cada profesión, así es el tipo de legislación que se va a desarrollar. Pero en el caso nuestro, pues vamos a dedicarnos
a leer un poco el Código de Comercio, el Código de Trabajo, ¿verdad? La Constitución de la República. De hecho, comenzamos hablando de la Constitución de la República para ver cómo es que la ley comercial o el Código de Comercio nace, ¿verdad?, a través de la Constitución de la República. Igual el Código de Trabajo, el Código Laboral, algo que nos atañe a todos, a cualquier persona que comience a trabajar, ya sea trabajador o sea jefe, ¿verdad?, o sea dueño de un negocio, debe conocer el Código de Trabajo. Es decir, debe saber a qué condiciones está expuesto como empresario, ¿verdad?, como trabajador, como jefe. Entonces debemos conocerlo desde cualquier punto de vista y nos atañe, como les digo, a todos, o sea, no solo al jefe, al dueño, sino también al trabajador, del trabajador para velar por sus derechos. Y obviamente al dueño de la empresa, al jefe también para velar por los derechos y los intereses de la empresa. Es decir, el Código de Trabajo es una relación que existe entre el patrono y el trabajador. Entonces, debemos conocer esa relación. El Código de Comercio nos habla de cómo deben constituirse las sociedades, qué tipos de sociedades hay, cuáles son las obligaciones que van a tener las sociedades. Es decir, qué responsabilidades ante el medio ambiente, por ejemplo, ante la comunidad, ante otro negociante, ante otro comerciante, o sea, cuáles son esas responsabilidades que tiene la sociedad. ¿Verdad? Todo eso vamos a ir conociendo poco a poco. Bueno, le dejamos la palabra a otra persona ahí que quiera, ¿verdad?, expresarnos cuáles son sus expectativas, qué espera de la asignatura. Y gracias a las dos participaciones. Las chicas le van ganando a los chicos, miren. Yo, Lick. Está bueno. Veamos, David. Bueno, yo creo que principalmente pues, pues saber los tipos, pues es saber no equivocarse ya trabajando, ya con leyes, ya con códigos de trabajo, ya sea con personas, porque siempre se encuentran, pues, personas, o sea, que se quieren pasar, o sea, de listos con uno, siendo patrono o siendo algún gerente, o algo así, o también siendo, o sea, trabajador, ¿verdad? Uno es, o sea, mejor ya estar, o sea, es mejor ya saber uno ya sobre las leyes, ya sea de trabajo, para que no nos quieran, o sea, ver la cara también. Excelente, así es, ¿verdad? Cuando tenemos conocimiento, adquirimos conocimiento de algo, pues estamos evitando eso, que otros se aprovechen de nosotros. ¿Verdad? Ok, gracias por las participaciones. Vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? A ver lo que es la planificación, qué es lo que vamos a enfrentarnos durante todo el ciclo. Vamos a compartir ahí el documento para que todos lo podamos ver. Si alguien más quiere participar, pues con gusto lo escuchamos en lo que yo estoy compartiendo. Y como les digo, acá nos vamos a basar en el respeto a las opiniones. Así es que ninguno tenga temor de opinar, ¿verdad? Que se va a equivocar o que va a decir algo. Obviamente todos tenemos cosas muy buenas que decir. Buenos días, licenciado. ¿Me puede escuchar? Sí, claro, le escucho perfectamente. Disculpe la interrupción, pero fíjese que mi compañero y yo estábamos teniendo problemas en entrar a la reunión porque el no nos abría en el correo institucional. Entonces yo tuve que entrar como invitada y no me deja abrir la aplicación porque en el grupo que estaba inscrita no me aparece que hay reunión. Ajá. No sé. ¿En cuál grupo? Me pareció que estaba inscrita en un grupo de legislación, pero no Sí, me yo aparecía que había reunión. creé un grupo y también creé un link
adjuntar, ¿verdad? Porque dice que no existen en la plataforma. Entonces, para evitar eso, estamos ingresando con el link que está en el aula digital. Hola, sí, licenciado, fíjese que yo le di clic al link, pero no me dejaba abrir con el correo, entonces tuve que ingresar como invitada. Y cuando le doy la opción que abra la aplicación, no me la abre y no me deja poner el correo institucional tampoco. No Bueno, sé si me pueden mandar como la contraseña de la reunión usted no ha para entrado mandársela a mi compañero. ¿Hola? ha entrado al aula digital. Sí, ahorita. La bueno, el link directo para entrar está ahí al principio. Ese lo puede copiar y se le puede mandar al compañerito. Sí, solo que aquí se me dificulta mandarlo pero ya voy a ver cómo se lo puedo mandar. Dele control con el clic derecho y le da copiar link. Y ahí se lo puede mandar por WhatsApp o por correo. Bueno, pues ya se lo mando. Bueno, ¿se logra ver la pantalla de Excel? Hola, hola. Sí, sí, se alcanza a ver. Excelente. Excelente. Acá tenemos las 16 clases que vamos a desarrollar durante todo el ciclo. Es una clase por semana. Prácticamente son 16 sesiones o 16 reuniones que vamos a tener, más una serie de pruebas que van a estar aparte de las reuniones. Es decir, tenemos 16 reuniones, no incluimos las pruebas en cada una de las reuniones a esta hora porque serían 6 reuniones menos. Entonces nos quedaríamos prácticamente con 10 clases. Entonces, para evitar eso, las evaluaciones van a ser los días viernes, ¿verdad? Yo les voy a habilitar ahí una hora en la que no tengamos problema para que todos podamos desarrollar las pruebas, ¿verdad? Las pruebas que van a ser en línea. Habrán algunas evaluaciones que serán grupales y estas pues tendrán tiempo para entregar. Ustedes las van a entregar, habrá una fecha específica de entrega, ¿verdad? Que puede ser un fin de semana. Realmente todas tienen fecha de entrega un día viernes. Como les digo, con la hora vamos a procurar no dañar a nadie en cuanto a la hora, ¿verdad? Para aquellos que trabajan, para aquellos que tienen una clase el día viernes y que les puede afectar, pues vamos a procurar no dañarle a nadie. En la semana que estamos, en la del 17 al 23 de enero, dice que vamos a desarrollar el primer contenido. Y ese contenido se llama Bases de la Legislación Salvadoreña. Y acá tenemos la Constitución de la República del Salvador. Acá vamos a ver las generalidades y las fuentes del derecho mercantil. ¿Cuáles son esas fuentes? ¿De dónde nace el derecho? ¿Alguien tiene idea? Por ahí he visto personas que ya cursaron la asignatura. ¿Verdad? Son muy pocas, pero hay algunos que ya la llevaron una vez o que ya la llevaron 2 veces. Estas personas deben estar aún más atentas, ¿verdad? Para poder aprobar en esta ocasión. No significa que los que la llevan en primera pues no vayan a estar atentos, no, ¿verdad? Hay que pasarla en primera si ese es el objetivo que tenemos, hay que cumplirlo. Pero aquellos que están en segunda y algunos que por ahí vi que están en tercera, ¿verdad? Son los que deben tener quizás más cuidado, ¿verdad? Son los que deben estar más apegados a las clases, no perderse las clases. ¿Verdad? No vamos a decir aquí públicamente quiénes son ellos, ¿verdad? Cada quien sabe. Sin embargo, pues es importante que vayamos recordándonos, independientemente quién nos dio la asignatura en el pasado, que nos vayamos acordando de esos temas y lo vayamos poniendo en práctica. Por ejemplo, aquí hablamos de las fuentes del derecho a la luz de la Constitución. ¿Cuáles son esas fuentes? ¿Alguien conoce? ¿Tiene idea de qué es una fuente? Una fuente es de donde parte algo, en este caso de donde parte la legislación, de donde inicia el derecho. ¿Alguien me podría decir una de las fuentes del derecho?
Yo podría decir que, bueno, yo he visto de que usualmente en el pasado lo que pasaba con las personas era que, digamos, en general les hacía falta como algo, por ejemplo, antes creo que las personas trabajaban como 16 horas al día o algo así, o sea, eran explotadas laboralmente. Entonces, esas personas se cansaban de eso y salían a las calles A protestar. a protestar, ajá. Entonces, a través de esas protestas, quizás sí morían personas a causa del gobierno, por los militares, soldados, morían personas bajo esa lucha, ¿verdad? Pero de tanta gente que se une a eso, porque al final la gente explotada suele ser, bueno, no en todos los casos, ¿verdad? Pero en este caso, al menos laboral, es la mayoría, ¿verdad? Porque son pocos los que tienen toda la ganancia, todo, por así decirlo, la mayor riqueza. Entonces, la mayoría de población labora bajo una empresa. Entonces, todas las personas salen a protestar y con esta lucha se van generando derechos, se van generando leyes que aboguen por las personas que trabajan. Así O sea, es, esa a sería través la... de correcto. A través de de una protesta, a través de muchas personas pronunciándose sobre algo, nace por ahí la idea de regular eso. Y esa es una fuente del derecho. Ya vamos a ver más adelante cómo se llaman esas fuentes o qué nombre van a tener específicamente esas fuentes. ¿Verdad? Lo que la compañerita decía por ahí es que hay varias personas que protestan sobre un hecho que está malo, sobre algo que les está afectando, y ya cuando son muchos los que concurren a la misma protesta, obviamente se toma cartas en el asunto y ya se regula ese hecho, ¿verdad? Y de acá nace algo que va a quedar después escrito, y esas son las leyes. Gracias, muy amable. Luego, la semana siguiente vamos a hablar del acto comercial. Acá vamos a decir que hay un comerciante y que hay cosas mercantiles. Vean que acá tenemos tres subtemas. Uno, el acto de comercio. ¿Qué es un acto de comercio? Es decir, el acto de comercio es cuando intercambiamos algo. Entregamos un bien y recibimos otro bien o recibimos dinero. Ahí hay un intercambio. Entonces, ¿cuáles son los actos de comercio que conocemos? El más común. Yo les voy a poner el más común para que ustedes tengan idea qué es lo que viene. Por ejemplo, la compra-venta. Ahí hay un acto de comercio. En la compra-venta. En ese acto de comercio, ¿qué ejemplos podemos poner en ese intercambio de compra-venta? Por ejemplo, si usted tiene un celular y ya está viejito y quiere comprarse uno nuevo, ¿verdad? Y pone a disposición ese celular viejo, es decir, lo está ofreciendo a alguien para que lo compre, allí se va a generar un acto de comercio. Y no es comerciante, pero sí hay un acto de comercio. Luego vamos a ver a las personas que son los comerciantes. Y estos son los que hacen de manera cotidiana los actos de comercio. Desde el ejemplo que puse anteriormente de la venta de un celular, una persona lo va a hacer una vez. Ese no es comerciante, pero sí desarrolló un acto de comercio. Porque hubo un intercambio, hubo una compra-venta. Es decir, el que tiene el bien, en este caso el celular, lo está poniendo a disposición, lo está vendiendo, pero hay otro que lo está comprando. Ahí se da el acto de comercio de compra-venta. Pero
vamos al siguiente punto. ¿Esa persona o esas personas son comerciantes? No lo son. No son comerciantes. Pero sí generaron un acto de comercio. Ahora, ¿quiénes son los comerciantes? Son aquellos que hacen de estos actos de comercio algo más cotidiano. Entonces, ¿qué tipo de comerciantes conocemos? Ya estos son los que a diario o seguidamente generan actos de comercio, generan ese acto tan común como la compra-venta. Luego vamos a ver que existen otros actos de comercio. Ya, no solo la compra-venta es el más común. Pero ¿quiénes son los comerciantes o quién es el comerciante? ¿O cuántos tipos de comerciantes conocemos? Para aquellos que ya cursaron la materia la primera vez, ¿verdad? Y la están llevando por segunda vez, ellos tienen ya este conocimiento. Y los que es primera vez, pues van a tener alguna idea. ¿Quién entonces es el comerciante o qué tipo de comerciante conocemos? Hola, buenos días. ¿No sería el comerciante Buenos días. individual y el social? Correcto, así es, ¿verdad? Tenemos dos tipos de comerciante. El Código de Comercio nos va a hablar de dos tipos de comerciante. Como dijo el compañero, gracias, muy amable. El comerciante individual y el comerciante social. Es decir, el individual es aquel que vemos, ¿verdad? Como un negocio y que él es el único dueño, ¿verdad? Nadie más está con él. O sea, él puede tener trabajadores, pero el dueño es único, es solo él. Este es el comerciante individual. Ah, que por ahí nos vamos a ver también que hay personas que están con un canasto en el mercado y están vendiendo. Ese es comerciante también. Sin embargo, la ley, el Código de Comercio, va a reconocer el comerciante individual, aquel comerciante formal, ¿verdad? Que esté inscrito como tal. Es decir, esté inscrito en Hacienda, ¿verdad? Pague IVA. Este es comerciante formal. Entonces, la ley va a reconocer un comerciante individual formal y un comerciante social. Pero también existe aquel comerciante, ¿verdad? Que no es formal, que es el comerciante informal. Ese que encontramos en la calle vendiendo cuadernos, vendiendo ropa, vendiendo calzado, vendiendo una cantidad de productos, pero este no está formalizado. Y no por eso deja de ser comerciante. Es comerciante. Y es un comerciante individual. Pero la ley no lo reconoce porque la ley va a reconocer al comerciante individual que sea formal, que esté formalizado, que esté inscrito en las instituciones del Estado. Y va a conocer también el comerciante social, que es cuando dos o más personas, vean, mínimo dos o más personas deciden unir sus esfuerzos, ¿verdad? Unir sus capitales, unir sus bienes y ponen un negocio. Este va a tener una diferencia, ¿verdad? Porque este nace en el momento que las dos personas o más personas deciden poner en común sus bienes para poder negociar. Entonces este va a nacer, el comerciante social nace a través de escritura pública, a través de un abogado. Mientras que el comerciante individual, este nace de una manera natural, a través del partido de nacimiento. Nace de una mamá y de un papá. Entonces este es comerciante individual. Pero este comerciante individual también puede ser un comerciante jurídico y aún siendo individual. Entonces vamos a conocer también tanto en comerciantes individuales aquel que es persona natural, que es el que nació de papá y mamá, y aquel que es persona jurídica, aquel que nació a través de una escritura pública y sigue siendo comerciante individual. Entonces hay una cantidad de cosas que vamos a ir conociendo. ¿Y qué serán esas cosas mercantiles? ¿Alguien tiene idea de qué es una cosa mercantil? La ley le llama cosas a los objetos para diferenciarlo de las personas, ¿verdad? Las personas le va a llamar comerciantes, tanto individual como social. Pero los objetos
que son parte del comercio, les va a llamar cosas. Y estos son las cosas mercantiles, es decir, las cosas que forman parte del comercio. ¿Cuáles son esas? ¿Algún ejemplo? En esta asignatura, aparte de leer, vamos a ir llevando esa lectura o esa letra muerta que tienen los libros a la práctica. Es decir, a poner casos prácticos, a poner ejemplos del día a día. ¿Qué son entonces las cosas mercantiles? La ley le llama así. ¿Cómo le llamamos a cada una de estas cosas mercantiles en la realidad? Cree que, bueno, no sé si es el inventario que manejan las personas que se Excelente, venden. excelente. Ahí está una de las cosas mercantiles, el inventario. Los productos de la venta. Excelente. ¿Qué otro ejemplo podemos poner, ¿verdad?, de una cosa mercantil que sirva para el comercio? Los bienes muebles, bienes Los inmuebles. bienes muebles, correcto. Los bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? La empresa. Esa es otra cosa mercantil. Ya ven qué fácil van saliendo las ideas y cómo vamos llevando, ¿verdad?, de algo teórico a algo práctico. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de todo el ciclo. Gracias. Muy amable. Veamos la tercera semana, que va del 31 de enero al 6 de febrero. Acá vamos a ver el comerciante individual y el comerciante social. Desde aquí ya hablamos un poquito de él. Así como el compañerito nos dijo, existen dos tipos de comerciantes. Sin embargo, la ley solo va a reconocer aquel comerciante que es formal, ¿verdad?, que está reconocido a través de un documento inscrito en una institución. Por ejemplo, aquel que tiene un NIT, aquel que tiene una tarjeta de contribuyente de IVA. Entonces, esa persona es la que reconoce la ley como comerciante. Luego le vamos a llamar, si es individual, ¿verdad?, aquel que es único dueño, y si es social, aquel que se reunió con otro, como mínimo 2 personas, para poder negociar. Entonces allí su NIT ya tiene la fecha de nacimiento de la sociedad, mientras que el comerciante individual, su NIT es el NIT como persona natural, como persona individual, y tiene la fecha de nacimiento de la persona. Cuando es comerciante individual, la factura y todos los documentos deben llevar el nombre de esta persona. Puede llevar el nombre del negocio, pero abajo del nombre del negocio va el nombre de la persona, cuando es un comerciante individual. El social, pues este va a tener otras características que las vamos a ver más adelante. En la semana del 7 de febrero al 13, vamos a ver los auxiliares de los comerciantes. ¿Quiénes son esos auxiliares de los comerciantes? Son aquellos que hacen posible el comercio, pero no son los dueños de la empresa. No son ellos los comerciantes, ellos son los que auxilian a los comerciantes. Acá vamos a conocer auxiliares del comercio y auxiliares de los comerciantes. ¿Quiénes serán ellos ya en la práctica? ¿Quiénes son los auxiliares de los comerciantes? Vamos, escuchan ejemplos. Ya ven, ustedes tienen los ejemplos. Todas las participaciones que se han dado han sido muy acertadas. Serían los empleados. Los empleados, correcto, así es. Este es uno de los auxiliares de los comerciantes, el trabajador, el empleado, porque hace posible que el comercio se dé. Él no es el dueño, él recibe un salario, pero gracias a él el comercio se da. ¿Qué otro auxiliar tenemos? El proveedor puede ser el que le Los provee los productos. Pero los proveedores a su vez pertenecen a una empresa, entonces él es comerciante. Desde el proveedor no sería auxiliar, porque el proveedor a su vez es una empresa, o puede ser una persona individual, pero es un comerciante. Y los auxiliares son aquellos que no son comerciantes, pero que le ayudan al comercio a que se desarrolle esa actividad de compra-venta. La mano de obra
Extra. La mano de obra viene siendo como los empleados. Digamos que ahí mismo están, en el mismo grupo. Licenciado, la publicidad. La publicidad podría ser, ¿verdad? Una agencia publicitaria, aunque vean bien, si lo vemos como agencia publicitaria, es otro comerciante. Y su producto es ese, dar publicidad, generar un medio de conocimiento de la clientela. Acá podríamos tener, por ejemplo, los intermediarios, es decir, aquel que está en medio del comerciante y del comprador. Y ese es el intermediario. Podríamos tener, por ejemplo, los vendedores ruteros, aquellos que se les establece una ruta para que anden vendiendo, los vendedores, por ejemplo, o las vendedoras, aunque hay vendedoras y vendedores, de esta famosa tienda de cosméticos. ¿Saben a cuáles me refiero? Mary Kay. Ajá. ¿Qué otra? O Avon, Essica. Avon, Avon, Essica. Aquellas personas que no son empleados. Aquí estamos fuera. OmniLife, Perdón. OmniLife Ah, que contrata personas de fuera para seguir vendiendo sus productos, que no son en sí empleados. así es. Esos son los intermediarios. Esas personas son auxiliares de los comerciantes. De todas las personas que venden, por ejemplo, estos productos, hay una que es la que está inscrita, pero no es empleado, está inscrito para vender. Y esta a su vez tiene otros ayudantes. Entonces, esos son los auxiliares del comercio o auxiliares de los comerciantes. Vamos a ir viendo varios auxiliares de los comerciantes. Ahorita solo estamos revisando la planificación. Luego vamos a ver del 14 de febrero al 20 los tipos de sociedades. Acá vamos a conocer que hay diversos tipos de sociedades. El Código de Comercio agrupa en dos grandes apartados o dos grandes grupos de sociedades. ¿Cuáles son esos grupos? ¿Quién tiene idea? Acá vamos a ver diversos tipos de sociedades, pero el Código de Comercio hace dos grandes grupos. ¿Qué tipo de Uno de sociedad? ellas podría ser las sociedades anónimas. No. Las sociedades anónimas pertenecen a uno de los grupos. ¿Cómo se llama el grupo en sí? Eso es correcto, la sociedad anónima pertenece a uno de los grupos. La sociedad anónima pertenece al grupo de sociedades de capital. Ahí vamos a tener dos tipos de sociedades, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Y eso lo llama el Código de Comercio, sociedades de capital. ¿Cómo se llama el otro grupo? Ese será las sociedades de personas. Aquí vamos a tener alrededor de 4 a 5 sociedades de personas. Igual, las vamos a ver en el desarrollo ya cuando lleguemos ahí al 14 de febrero. Del 14 al 20. Del 21 al 27 de febrero vamos a hablar de los títulos valores. Por acá menciona algunos, ¿verdad? Como las letras de cambio, los pagarés, el cheque y otros. Los títulos valores son documentos que nos sirven para amarrar una negociación, una transacción, para que se vuelva más legal la operación. Estamos hablando de operaciones de crédito, operaciones en las que no existe dinero dinero de intercambio en el momento, pero que se va a dar más adelante. Entonces las empresas amarran esa negociación con uno de los títulos valores. Por ejemplo, una letra de cambio. Cuando usted compra un electrodoméstico, lo hacen que firmen una letra de cambio. Si lo compra al crédito. Si lo compra de contado, pues no hay problema.
igual el pagaré, ¿verdad? Es un documento donde alguien se compromete a pagar en una fecha futura cierta cantidad, ya sea por mercadería recibida, por un préstamo recibido, etc. El cheque, por ejemplo, el cheque también es un título valor. A veces estos cheques salen rebotones, dicen, cheques de hule, es decir, no tienen fondos. Pero por ser un documento legal, ese documento que no tiene fondos se vuelve un documento ejecutorio. Es decir, usted puede demandar a una empresa que le dé un cheque sin fondos, porque el mismo documento le sirve como instrumento ejecutorio de demanda. Del 28 de febrero al 6 de marzo estaríamos viendo las regulaciones comunes a las sociedades y las obligaciones profesionales que éstas tienen, ¿verdad? ¿Cuáles son esas regulaciones comunes a todas las sociedades? Por ejemplo, las sociedades deben estar inscritas en el CNR. Las sociedades deben estar inscritas en el Ministerio de Hacienda. Deben estar inscritas en la alcaldía de la municipalidad a la que pertenecen. Deben estar inscritas en la DIGESTI o la Dirección de Estadística y Censo. Entonces, esas son regulaciones comunes para todas las sociedades. Ahora vienen las obligaciones profesionales, es decir, las obligaciones que nacen de la profesión que cada sociedad ejerce. Por ejemplo, pagar IVA, pagar planillas del Seguro Social, pagar renta, entre otras obligaciones. Luego, en la semana del 7 de marzo al 13, acá vamos a ver la ley del IVA, toda la parte teórica de la ley de IVA. Vamos a hablar de los hechos generadores, los valores deducibles, los documentos y los comprobantes tributarios. ¿Quiénes conocen los hechos generadores de IVA? Son 4 hechos generadores. ¿Quién me puede hablar de uno de ellos? Los hechos que generan el impuesto del IVA. Son 4 hechos generadores. Cuando hablamos del acto de comercio, ahí hablamos de un hecho generador de IVA. Vamos a ver si alguien se recuerda el acto de comercio más común que yo les mencionaba. No sé si me La equivoco. compra y venta. Ajá, correcto. La compañerita no sé si iba a decir lo mismo. Ah, algo así cuando compra el consumidor final, pero creo que es lo mismo. Ah, correcto. Ahí ya mencionó uno de los documentos. Así es, ¿verdad? El hecho generador se llama compra-venta. Ese es el hecho generador, tal vez no principal, pero es el número uno. El hecho generador, compra y venta. Y la compañerita mencionó uno de los documentos, dijo consumidor final. ¿Verdad? Los dos documentos que sirven para poder amarrar una transacción de compra-venta en la ley del IVA es la factura de consumidor final. Esta la emite un contribuyente hacia un consumidor final que es como una persona común y corriente como nosotros, que compramos una camisa, compramos un par de zapatos, compramos un pantalón, compramos cuadernos, compramos un libro. Entonces nos emiten una factura de consumidor final. Pero el documento que emiten de compra-venta, por ejemplo, de una empresa que le compra a su proveedor, que es otra empresa, ahí ya no es consumidor final. Ahí es comprobante de crédito fiscal. Tiene las mismas características de una factura. Ya se va a facturar la mercadería, pero ya no es factura de consumidor final, sino que es comprobante de crédito fiscal. Entonces, todos esos documentos los vamos a conocer. Entonces, el hecho principal o el primer hecho generador del IVA es la compra-venta. Son 4, dijimos. ¿Alguien sabe del segundo hecho generador?
En el segundo hecho tenemos la importación y la internación de bienes, es decir, traer productos de otro país al nuestro. Pero ahí existen dos tipos de operaciones. Una operación que se llama internación y otra operación que se llama importación. La importación es traer productos de cualquier país del mundo. Y la internación es traer productos de cualquier país del área centroamericana, es decir, de la región centroamericana. Siempre es traer mercadería de otro país, pero solo de esa región nada más. El tercer hecho generador se llama desafectación de productos del activo realizable. Ya llevaron conta uno, ¿verdad? Todos supongo que ya llevaron conta uno. ¿Qué es el activo realizable? Y dice el tercer hecho generador, desafectación del activo realizable. Así se llama el tercer hecho generador del IVA. ¿Qué significa eso? El activo realizable no es más que el inventario. Y la desafectación no es más que el dueño pueda tomar productos de su misma empresa para uso personal o para autoconsumo. Le dice el IVA, o la ley del IVA, debe facturar ese producto que usted agarró. Aunque él diga, pero si yo soy el dueño, sí, no me importa, le va a decir la ley. Debe facturarlo a precio de lista, como que él lo está comprando. Y ya vamos a ver más adelante cuando nos toque ver el tema por qué se da esa razón. De que el dueño, al tomar productos de su propia empresa, debe facturar esos productos, aún siendo el dueño. Eso lo vamos a ver cuando veamos la ley del IVA. Y el cuarto hecho generador es la prestación de servicios. Ahí también hay un intercambio. Uno presta su servicio, recibe dinero y por esa razón debe emitir un documento. Un documento que puede ser una factura o un comprobante de crédito fiscal por los servicios aportados. Por ejemplo, en mi caso yo no soy contribuyente de IVA, pero hay compañeros docentes que sí son contribuyentes de IVA. Estos que son contribuyentes de IVA, la universidad Don Bosco les exige que por los servicios que ellos prestan de dar sus clases, emitan una factura. Entonces, ese es el cuarto hecho generador, la prestación de servicios. Luego, en la semana del 14 al 20 de marzo, seguimos viendo la ley de IVA, pero vamos a ver un caso práctico. La semana anterior vemos toda la teoría, los documentos que se manejan, y en la semana siguiente vamos a hablar de un caso práctico. Luego, la semana del 21 al 27 de marzo, acá nos remitimos a la ley del impuesto sobre la renta. Al hecho generador, vamos a hablar de las rentas gravadas, de las rentas no gravadas, de la renta imponible y de la tasa que se utiliza para tal efecto. ¿Alguien conoce cuál es el hecho generador de renta? Acá es un solo hecho generador de renta, pero este hecho generador tiene a su vez, digamos, diversos conceptos. Pero el hecho generador es uno solo. ¿Alguien sabe cuál es el hecho generador de renta? El hecho generador de renta se llama ingreso. Ese es el hecho generador. Por el ingreso usted debe pagar renta. Si es un empleado, ¿cómo se llama su ingreso? Salario. Salario, así es, sueldo. Correcto, gracias, muy amable. Ya ven que conocen.
Solo está de que les vayamos poniendo casi las palabras en la boca y ustedes conocen perfectamente. Así vamos a ir haciendo esta asignatura. Bastante práctica, donde usted no sienta que el leer mucho le va a agotar. Vamos a leer artículos específicos de cosas que se están dando en la realidad, de cosas que se dan en la calle, que se dan en las empresas. Eso es, ¿verdad? Para el trabajador es el sueldo, es el salario, ese es su ingreso. Para una empresa, ¿cuál es el ingreso? Yo sé que lo tienen ahí en la punta de la lengua. Posiblemente lo que vendan, si es que venden algún Ganancias. producto o los... Ajá, lo que vendan. Por ahí alguien dijo, al final escuché la palabra, pero no logramos escuchar bien todos. ¿Puede repetir, La por favor? ganancia. La ganancia. Así es, ¿verdad? No digo que la compañía esté equivocada, no, para nada. El ingreso es la venta, es correcto. El compañero dijo, el ingreso es la ganancia, es correcto. Pero hay una situación. Si la venta como ingreso viene siendo parte, digamos, de ese ingreso, a ese ingreso por ventas tenemos que restarle los gastos y los costos. ¿Y qué nos va a generar? Ganancia. Ya ven, los dos están en lo correcto, solo que la compañerita me habló de una sola parte, me dijo la venta. A ese ingreso por venta hay que restarle los costos de la venta más los gastos. Y me genera lo que dijo el compañero, la ganancia. Y sobre la ganancia es que se genera el impuesto sobre la renta. Entonces ven que el hecho generador es uno solo, se llama ingreso, pero el ingreso tiene diversas formas o diversas fuentes. Puede ser salarios, puede ser aguinaldo, solo que con el aguinaldo vamos a tener cuidado porque hay un techo. Cuando hablemos de techo, significa que hay una parte que está exenta. Es decir, es como desde el piso hasta el techo está exento. Arriba del techo está grabado. Entonces en el aguinaldo, vamos a decir que el aguinaldo por 2 salarios mínimos está exento. Aquel que tiene un salario de $600, perdón, que tiene un aguinaldo de $600, este no paga impuestos sobre la renta. Pero aquel que su aguinaldo fue de $700 va a pagar impuestos por la diferencia. Es decir, por esos 100 pesos o fracción de $100 que se pase. Entonces vamos a ir haciendo cálculos, vamos a ir generando práctica acerca de esto. Acá vamos a ver en esta semana, del 21 al 27 de marzo, toda la teoría. Y aquí es donde hay que leer. Para que en la semana del 28 de marzo al 3 de abril, vamos a ver siempre la ley del impuesto sobre la renta, pero vamos a hacerlo a través de un caso práctico. Entonces vamos a conocer también la práctica. Tanto en IVA como en renta, vamos a finalizar con una declaración de IVA y una declaración de pago a cuenta, que es la declaración del impuesto sobre la renta mensual. Y hay otra declaración que se hace anual. Por ejemplo, ya desde este momento, en enero hasta abril, todas las personas y las empresas están preparando su declaración de renta anual, ya que las empresas presentaron su declaración de renta mensual a través de un documento que se llama pago a cuenta. ¿Estamos bien? ¿Se entiende qué es lo que vamos a ir desarrollando? Sí, licenciado. Excelente. Bueno, sigamos. Hasta ahí se nos acaba la primera unidad. Esta asignatura tiene 2 unidades. La primera unidad que habla sobre la parte mercantil, ¿verdad? Y tributaria,
Y pasamos a la segunda unidad que habla sobre la parte laboral. Acá vamos a tener como referencia el código de trabajo. Y en la semana que va del 4 al 10 de abril, vamos a hablar sobre las generalidades y las fuentes del derecho laboral. Desde el primer tema que desarrollamos el día de ahora, este va a ser generalidades de las fuentes del derecho. Acá vamos a hablar de las generalidades de las fuentes del derecho laboral, cuando lleguemos a esta fecha, 4 de abril. Vamos también a revisar el contrato individual de trabajo. Vamos a conocer cómo se desarrolla un contrato individual, cuáles son las partes que lleva. Algunos que ya han trabajado y han tenido oportunidad de firmar contratos, ya tienen la idea más o menos cómo está conformado un contrato de trabajo. Pero aquellos que todavía no han trabajado y no han tenido la oportunidad, pues también deben conocer cómo se genera un contrato de trabajo. Entonces acá lo vamos a revisar, ¿verdad? Acá en la semana del 4 al 10. Luego vamos a la semana de vacaciones, del 11 al 17, vacaciones de Semana Santa. Y regresamos a la semana del 18 al 24. Acá vamos a hablar de la jornada de trabajo y las prestaciones laborales. Por ahí me decía una compañerita en las primeras intervenciones, ¿verdad? Cuando hablaba de jornada de trabajo, que en el pasado, decía, la gente trabajaba 12 horas, 16 horas, 15 horas. Pero hoy en día esto ha sido regulado y la jornada de trabajo es de 8 horas. Pasadas las 8 horas, el trabajador puede seguir laborando, pero esto ya es horas extras. Entonces vamos a calcular también las horas extras. ¿Cómo se calculan las horas extras? Vamos a aprender a calcular horas extras. Horas extras para un día normal, horas extras para un día de asueto, horas extras para un día feriado, un día de vacaciones, un día domingo, horas extras diurnas y horas extras nocturnas. Algunos me dirán, pero ¿y si salimos de trabajar a las 5 de la tarde? ¿Cómo podemos considerar que son horas extras diurnas? Porque el Código de Trabajo identifica la hora diurna hasta las 7 de la noche. De las 7 de la noche en adelante se considera nocturna. Y si usted sale a las 5 de la tarde de trabajar de 5 a 6 y de 6 a 7, tiene 2 horas diurnas, que son extras. Y si sigue trabajando, de ahí en adelante serán horas extras nocturnas. Vamos a aprender a calcular una y a calcular la otra. Ambas se calculan de diferente forma. Pues vamos a aprender a hacer eso. Luego en la semana del 25 de abril al 1 de mayo, acá vamos a hablar de la terminación de la relación laboral. Cómo se termina ese vínculo laboral entre el trabajador y el empleador. Eso vamos a conocer en esta semana, la terminación de la relación laboral. Luego en la semana del 2 al 8 de mayo vamos a hablar sobre la seguridad social y la ley del servicio civil. Es decir, dos leyes. Una ley que aborda la seguridad social, es decir, el seguro social como tal con su propia ley. Y una ley que habla del servicio civil, es decir, de las personas que trabajan para el Estado. Y finalmente, del 9 al 15 de mayo, vamos a hablar sobre las asociaciones profesionales, es decir, aquí vamos a hablar de los sindicatos y los conflictos colectivos de trabajo. ¿Cómo es que se dan esos conflictos de trabajo? Donde ya no es un trabajador y el patrono, sino que es un grupo de trabajadores a través de una representación llamada sindicato. El ciclo termina el 14 de mayo. Yo todas las semanas las he ido poniendo de lunes a domingo, por eso es que esta finaliza 15 de mayo, pero el ciclo termina el sábado 14 de mayo. Ahí se nos acaba nuestra asignatura. Hoy vamos a hablar de las evaluaciones. Aquí a la par, si ustedes se han ido fijando, aparecen las evaluaciones. Dice esta EVA número 6, evaluación 6. Es decir, vamos a tener 6 evaluaciones
Bien, van a estar las evaluaciones. Por ejemplo, la evaluación 1, esta vale 10%. Y la vamos a desarrollar el 4 de febrero. ¿Qué viene para esta evaluación? Vamos a hablar sobre las fuentes del derecho mercantil, el acto de comercio, el comerciante y las cosas mercantiles. Será una prueba virtual, es decir, un examencito puesto en línea, ahí en el aula digital, para que usted lo pueda desarrollar. El 4 de febrero es un día viernes. La hora todavía no se le he puesto, pues la hora la vamos a negociar, ¿verdad? Si va a ser por la mañana, al mediodía, o en la tarde. Es decir, un tiempo en el que no le afecte a nadie. Entonces ahí tenemos nuestra primera evaluación y el contenido de esa evaluación. La evaluación 2 viene para el 25 de febrero. Aquí vamos a evaluar el comerciante individual y social, los auxiliares de los comerciantes y los tipos de sociedades. Esta segunda evaluación todavía la vamos a tener ahí pendiente si lo hacemos a través de un trabajo grupal o a través de otra prueba individual. Vamos a ver cómo se comporta la primera prueba individual. Esta segunda pues puede ser individual o grupal. La primera, si ya dijimos, va a ser totalmente individual a través del aula digital. Es decir, un examencito corto en línea. Corto de unas 60 preguntas para 30 minutos. Qué complicado me van a decir. Bueno, ahí lo vamos a ir negociando. El día 18 de marzo vamos a tener la tercera evaluación. Esta tendrá una ponderación del 15%. Y aquí vamos a desarrollar los títulos valores, las regulaciones de las sociedades, las obligaciones profesionales de los comerciantes. Eso vamos a tocar acá. Si la anterior la hicimos grupal, esta podrá ser individual, a través de un examencito en línea. La cuarta evaluación corresponde a la ley del IVA y a la ley del impuesto sobre la renta, un caso práctico. Esta también podrá ser grupal, ¿verdad? Pero también puede ser individual. Vamos a ver ahí el comportamiento que tengan ustedes como estudiantes. Acá no vamos a desarrollar una prueba en línea, este va a ser un trabajo. Un trabajo en el que ustedes me van a entregar dos declaraciones. La declaración del IVA y la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Verdad? De una serie de operaciones que yo les voy a dar. Y ustedes van a ir determinando de acuerdo a lo leído, ¿verdad? Es decir, de acuerdo a lo que leamos en la ley del IVA y la ley de renta, ¿verdad? Acorde a eso, vamos a ir identificando qué cosas vamos a agregar y qué cosas no vamos a agregar a las declaraciones. Entonces ustedes acá van a presentar este trabajo. La quinta evaluación, esta será el 29 de abril. Y aquí vamos a ver las fuentes del derecho laboral, el contrato individual de trabajo, la jornada de trabajo y las prestaciones laborales. Este va a ser individual a través de una prueba en línea. Se van a hacer cálculos, es decir, usted va a desarrollar los cálculos aparte en un papel y va a comparar con las respuestas que yo le dé. Los exámenes en línea podrán ser de opción múltiple, es decir, usted tiene la pregunta o tiene el ejercicio y 4 posibles opciones. Desarrolla el ejercicio, llega a un resultado, lo compara con los resultados que yo le voy a mostrar y elige uno. Así de fácil. Y finalmente, vamos a hablar acá de la terminación de la relación laboral, seguridad social y ley del servicio civil, asociaciones profesionales y conflictos de trabajo. Acá me va a desarrollar un trabajito grupal, ¿verdad? Y lo va a exponer. Este va a ser el trabajo final. Este va a ser el 13D
mayo, que significa que vamos a buscar también un horario en el que podamos hacer las exposiciones. Si un grupo tiene problemas para exponer, por decir algo, a la hora de, digamos, de la clase, aunque es un día viernes, porque tiene otras clases, pero ustedes me van a decir qué grupo pues, puede a qué horas. Y yo solo estaré pendiente para escucharlos en la hora que acordemos. La idea es que este día pasen todos los grupos. ¿Grupos de cuánto? Máximo 5 personas. Es decir, si son 39, son 40, saldrán 9 grupos. Bueno, no 9, 8 grupos prácticamente. 8 grupos sería lo máximo. Las que podrían ser 2 en una hora, 2 en otra hora, y así sucesivamente. Ahí nos ponemos de acuerdo. Entonces, esta es la planificación de lo que vamos a desarrollar. Tenemos 6 evaluaciones, 16 jornadas de trabajo, comenzando el día de ahora con la base del derecho. Por ahí en el aula digital va a encontrar un foro, bueno, 2 foros. Un foro de presentación que está en el encabezado, digamos, en la parte superior de la estructura del aula digital, y va a encontrar un foro que está dentro del contenido, dentro de las fechas de la primera semana, de esta, del 17 al 23 de enero. Este foro, usted lo va a completar, lo va a contestar de acuerdo a lo que lea. ¿A dónde? En la Constitución de la República. Lo que se pregunta ahí en el foro es sobre el confinamiento que tuvimos en el 2020. Confinamiento por el COVID-19 a raíz de o a la luz de la Constitución de la República. En ese confinamiento se violentaron algunos derechos constitucionales que tenemos como personas. Entonces quiero que me comente cuáles son esos derechos que se violentaron. Eso en primera instancia. En segunda instancia, ¿cuál fue la base legal que sustentó al gobierno para ir prorrogando, digamos, esos confinamientos o esos encierros que tuvimos en el 2020? ¿Verdad? Por allí hubo algo que se llamó suspensión de garantías. O sea, se nos suspendieron esas garantías. Garantías que están en el artículo 5 y artículo 6 de la Constitución. Allí dice la libertad que tenemos como salvadoreños. Entonces, esas garantías fueron prácticamente violentadas, fueron eliminadas, suspendidas. Pero también por ahí hay un régimen de excepción donde dice que el gobierno puede suspender esas garantías. Pero dice ahí las condiciones y los tiempos en los que se debe dar. Entonces quiero que usted lea y que me comente cuáles fueron esas garantías o esos derechos que nos violentó el gobierno. Y si el gobierno tuvo base legal para poder hacer esa violación de derechos. Si la Constitución le dio las herramientas legales para que lo pudiera hacer. O simplemente no violó nuestros derechos sin que la ley le permitiera. Eso está ahí en el foro. No sé si hay preguntas hasta acá, antes de pasar a la otra parte. Tenemos media hora todavía para terminar la clase. Hola, hola. De mi parte, todo claro, licenciado. Todo claro. Claro como una noche sin luna. Claro como el petróleo. La verdad, claro como la leche. Claro como las cuentas.
Bueno, excelente. Si hay consultas y no las pueden hacer en el momento que vamos desarrollando algo, pero más adelante se le ocurren o las quiere hacer, no hay ningún problema. O sea, de repente alguien se acuerda, híjole, yo tenía que preguntar algo, pero no pregunté. No importa, lo puede hacer. Si ya pasó una clase y era de la clase anterior, pero hasta hoy me acordé que tenía que preguntar, hágalo, pregunte. No hay ningún problema, yo no me molesto por eso. No le voy a decir, es que eso era de la clase anterior. No, ¿verdad? Con mucho gusto. Por ahí en el foro de presentación, en lo que yo les he dicho, estoy para servirles. No, no vamos a violentar, digamos, ese derecho que ustedes tienen de preguntar. Nick, con respecto a con lo del debate del confinamiento, ¿hasta cuánto estará habilitado? Va a estar habilitado durante todo el mes, lo que falta para que finalice el mes, prácticamente 10 días. Okay, gracias. O sea, no necesariamente hoy lo va a contestar, pero sí es bueno que lo hagamos para que vayamos ya leyendo sobre la Constitución de la República, en qué se ampara una persona, en este caso el gobierno, ¿verdad? No una persona como el presidente, sino el gobierno como tal, en qué se amparó para tomar la decisión de encerrarnos, ¿verdad? Y no dejarnos salir. Alguien por ahí podría decir, uno de los derechos que nos violentó es que yo no pude visitar a mi amigo o a mi amiga. Otro derecho es que ya no pudimos hacer fiesta, ¿verdad? Porque no podíamos estar reunidos tantas personas en un solo lugar. Entonces, cositas así, ¿verdad? Que se fueron dando y que todos las vivimos. Pero hay que ir a buscar a la ley a dónde estaba eso. Si la ley le permitió al gobierno hacer ese confinamiento. Y aún más, el confinamiento era por 15 días. Luego se prorrogaba para otros 15 días. Y así se dio alrededor de 3 o 4 veces. ¿Estuvo dentro de lo legal eso? Eso es lo que vamos a comentar. Uno, ¿cuáles fueron las garantías o los derechos que nos violentaron, que nos eliminaron? Por ejemplo, todas esas reuniones ya no podíamos ir a ver un partido de fútbol, no podíamos ir al cine, se cerraron muchos lugares. Entonces todo eso está en la ley. Se amparó a la ley el gobierno para poderlo sancionar, para poderlo decretar, ¿verdad? Se dieron decretos. Cada decreto era un encierro. Luego pues vino la famosa reapertura, ¿verdad? Donde ya todo el comercio se aperturó. Y hoy en día parece que estamos volviendo a comenzar. Hay una cantidad de contagios bastante grande, donde pues igual, ¿verdad? Se está pensando no solo en El Salvador, sino en muchos países del mundo, si las clases inician presenciales, semipresenciales o virtuales. Pero en este caso la Universidad Don Bosco, pues desde el año pasado decidió que iban a ser virtuales durante este ciclo. No sabemos en el ciclo 2. Pero si se dan cuenta, los repuntes del COVID se han dado pues prácticamente porque venimos de una celebración de fin de año. Eso por un lado. Por otro lado, la apertura que tenemos ya de tantas cosas como por ejemplo cines, bares, estadios. Hay tantos eventos que uno ya los realiza de manera normal. El problema es que nos descuidamos, ¿verdad? Y no hacemos el uso adecuado de los protocolos de bioseguridad. Bueno, el primer tema habla sobre la base de la legislación salvadoreña.
Y ahí menciona la Constitución de la República del Salvador. Habla también de las generalidades como fuentes del derecho mercantil. Entonces vamos a terminar cuáles son esas fuentes del derecho mercantil. Por ahí alguien mencionaba al inicio, cuando empezábamos a ver toda la planificación, hablábamos o me hablaban sobre una de las fuentes y decía ahí que eran las protestas. ¿Verdad? Que si la gente sale a protestar, pues esto puede llegar a oídos del gobierno, a oídos de personas que pueden hacer algo para poder ayudarle a la población. Entonces vamos a ver si el hecho de protestar viene a ser una fuente del derecho mercantil. Dice que en acepción amplia la palabra fuente significa el origen de una cosa. Al referirse al derecho, significa el origen del derecho, es decir, principio o fundamento, es decir, aquello que da pie a algo que se puede realizar dentro de la ley, dentro del derecho. El derecho representa un fenómeno humano. Por ahí la compañerita me decía, a través de las protestas de la injusticia, porque habían personas que trabajaban mucho tiempo y se cansaban. Obviamente estas personas ya no están aptas para el día siguiente seguir con otro ritmo de trabajo similar, necesitan un descanso. Y es así como se ha ido llegando a que la jornada de trabajo debe ser de 8 horas. Pero antes no era así, ¿verdad? Antes se trabajaban 16 horas, 20 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo descansaba la persona? Luego, a través de toda esta regulación, nos damos cuenta de que no solo necesita un descanso diario, sino que también necesita un descanso anual. Y es la famosa vacación, que tiene 15 días en que el trabajador debe de descansar, de dejar de hacer esa labor que ha venido haciendo durante todo el año. Entonces dice que es un fenómeno humano, esencialmente social, y como tal fenómeno, este no se genera a través de fórmulas mágicas. Es decir, no hay una fórmula que me diga cómo hacer derecho, cómo guiarme a través de una fuente del derecho. Ya se van a dar cuenta que hay fuentes que pareciera risible, ¿verdad? Y eso hace posible que se haga una ley. Ya nos vamos a dar cuenta. Si el derecho es un hecho, dice, o acontecimiento social, el hombre participa de su origen, ya sea de manera inconsciente o de manera consciente. Por ejemplo, una protesta. Esta es consciente, ya está protestando por algo. Obviamente no todo lo que se protesta se debe escuchar. No todo lo que se protesta debe servir para generar un bienestar o un derecho. Pero a veces las protestas van mucho más allá de lo que decía por ahí un compañerito. Si yo soy patrono o soy empleado, dice, si yo desconozco de la ley, los demás podían que aprovechar esa situación y aprovecharse de mi persona, ¿verdad? O valerse de esa situación de desconocimiento y aprovecharse de mí. Entonces dice que vamos a encontrar esas fuentes, ya sea de manera inconsciente o de manera consciente. De acuerdo a los métodos de formalización del derecho, las fuentes formales pueden clasificarse así. Fuentes formales. Una de las fuentes es la legislación.
es decir, lo que ya está escrito, las leyes, las diferentes leyes, ¿verdad? Ahí está el nacimiento del derecho de alguien. Por ahí hay una frase que dice que los derechos de una persona inician donde terminan los derechos de la otra. Entonces la legislación, que es la ley, ¿verdad? Esta es una de las fuentes para poder, digamos, llevar justicia a alguien, ¿verdad? Para poder desarrollar ese derecho, la legislación, lo que ya está escrito. Miren, la segunda dice que es la costumbre jurídica, es decir, lo que venimos haciendo a diario. Por ejemplo, un trabajador. Cuando usted firma contrato, en el contrato dice cuáles son las actividades que va a desarrollar, pero en la práctica no desarrolla ninguna de esas actividades. El patrono lo pone a hacer otra cosa. Entonces, ahí se da esto, la costumbre. Entonces usted viene acostumbrado a hacer una labor diferente a lo que dice el contrato, y el contrato era legal. Es decir, el contrato estaba basado en la legislación, pero como la costumbre viene a ser fuente del derecho, entonces lo que prevalece acá es lo que usted hace, no lo que el papel dice. Obviamente lo que hace y se le ha permitido hacer. Por ejemplo, como decía, lo contrataron para que desarrollara ciertas funciones, pero a la larga hizo otras. Le voy a contar en mi caso una anécdota. A mí me contrataron como contador de una empresa. Cuando llegué a esta empresa empecé a revisar los libros, ¿verdad? Y a hacer contabilidad. A eso iba, hasta dónde estaban los libros, cuál era la actualización que se tenía, y a revisar pues cómo se llevaba la contabilidad en esa empresa. En ese trabajo estaba cuando de repente el patrono me llamó y me dijo que le ayudara a hacer algo diferente, ¿verdad? Que lo acompañara a una reunión que tenían en un banco. Bueno, fui a la reunión, me presentó ahí con las personas del banco y se tuvo la reunión. Yo solo escuchando, ellos conversaban mientras yo escuchaba y tomaba nota. Cuando llegamos a la empresa, él me preguntó que qué opinaba de lo que había escuchado, y yo empecé a darle mi punto de vista. Bueno, y me fui luego a mi oficina a seguir trabajando en el área contable. Luego me volvió a llamar, ¿verdad? No ese día, otro día. Me volvió a llamar para que le revisara una cartera de crédito que tenía. Que era que esa cartera de crédito pues no la manejaba en contabilidad, sino que se llevaba aparte. Entonces, una de las situaciones que yo le mencionaba es porque no un auxiliar contable se le daba esa función de revisar. No me dejo, porque esto es demasiado delicado y lo manejamos aparte. Pues está bien. Empecé a revisársela y a darle mis puntos de vista, la fuimos actualizando. Volví otra vez a regresar a mi oficina, a seguir trabajando en lo contable, pero yo sentía que me atrasaba, porque él me llamaba por cada cosa diferente de la contabilidad. Bueno, para no cansarlos, finalmente lo que menos hacía era contable. Y mi trabajo era más del área financiera. Me dediqué más al área financiera, a revisar créditos, a ir a reuniones. Ya no iba a él, sino que me mandaba a mí a las reuniones a los diferentes bancos con los que él tenía operaciones. Entonces, la contabilidad se iba quedando atrasada. En ese momento le dije, mire, como mis funciones ya no son contables, sino que son administrativas, financieras, prácticamente debería contratar un contador, si no la contabilidad se le va a atrasar. Sí, me dijo, eso es lo que voy a hacer, en eso he estado pensando, que ya no te dediques al área contable. Yo ni siquiera había hecho mucho porque estaba en lo mejor de empaparme de cómo se iba a desarrollar la contabilidad, o cómo desarrollaban ellos la contabilidad y hasta dónde estaba actualizada. Hice un par de cosas y hasta ahí llegó. Entonces mi contrato decía que era contador, pero mi trabajo era administrador financiero. Trabajaba más en el área financiera. Entonces aquí es donde se da más la costumbre. Si en el futuro él me reclamaba porque la contabilidad se había atrasado, ¿verdad? Que era lo que decía el contrato, amparado a la legislación, pero por costumbre, ¿verdad? Yo trabajé en algo diferente. Entonces prevalecía mi trabajo por órdenes del jefe.
Otra de las fuentes son los principios generales del derecho. O sea, vamos a ver cuáles son esos principios también, los principios generales que dan al derecho. Otra fuente es el buen sentido y la razón natural. Imagínense, acá estamos apartándonos un poquito de lo que es la legislación, de lo que está en la ley, ¿verdad? Cuando hablamos de la costumbre nos apartamos un poquito de la ley porque trabajamos con lo que realmente se practica en la realidad. Cuando hablamos de buen sentido, es decir, de buena fe, y la razón natural de hacer las cosas, nos apartamos un poquito de la legislación, pero también es valedera. El legislador se basa en este sentido, en este aspecto, es decir, en esta fuente. Para el legislador, esto es una herramienta importante para poder legislar. El buen sentido. La doctrina, que prácticamente es la ley en sí, ¿verdad? Toda la filosofía de la ley, la legislación en sí, ¿verdad? La legislación acá cuando la mencionamos nos referimos a la letra puesta en los documentos, es decir, a la ley como tal. La doctrina viene a ser como la filosofía de la ley. Y finalmente la jurisprudencia, ¿verdad? Tanto la legislación, la doctrina y la jurisprudencia forman lo que es el conjunto de leyes que hay en nuestro país. Vamos a ir desarrollando a definir cada uno de ellos por separado. La legislación. En nuestros días la legislación es sin lugar a dudas la principal fuente de derecho. Consiste en un complicado sistema o procedimiento productor de derecho en forma de leyes. Es decir, acá tenemos todas las leyes, leyes laborales, leyes mercantiles, leyes civiles, leyes penales, cualquier tipo de ley. Es decir, es todo el conjunto de leyes que conocemos en nuestro país. Esa es la legislación. De acuerdo a la Constitución política vigente, tiene iniciativa de ley el presidente de la República. Ven, por aquí ya se va dando algo de la legalidad que les digo que está en el foro. El presidente tiene iniciativa de ley, por lo tanto el presidente puede decretar, ¿verdad?, algunas situaciones. En este caso, el encierro que tuvimos por confinamiento, ¿verdad?, por el famoso COVID. Obviamente era para resguardar nuestra salud. Pero lo que voy es que el presidente tiene iniciativa de ley como principal ente. También dice, bueno, esto lo hace a través de los ministros. Otros que tienen iniciativa de ley son los diputados de la Asamblea Legislativa, es decir, ellos hacen las leyes. La Corte Suprema de Justicia, en el artículo 50 de la Constitución Política. Además, los consejos municipales, es decir, las alcaldías, a través de los consejos. En el caso especial de la elaboración de las tarifas de arbitrios de acuerdo con el artículo 105, inciso 3 de la Constitución. Es decir, las alcaldías tienen sus propias leyes. Hay una ordenanza municipal que corresponde al municipio donde está ubicada la alcaldía o donde se legisla en esa región. O sea, para cada uno hay tarifas especiales, es decir, las tarifas puestas en San Salvador son diferentes a las tarifas que se utilizan en San Miguel, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque acá tienen su propia ley, su propia ordenanza, y en San Miguel tienen su propia ordenanza. La costumbre jurídica. La costumbre consiste, desde cierto punto de vista, en una especie de práctica. Es decir, lo que yo les comentaba, mi práctica era totalmente diferente a lo que el papel a través de la contratación tenía. Entonces dice, la costumbre representa una serie de modos o formas de exteriorizar la conducta. Y cuando dichas formas adquieren
en los hombres que las practican la conciencia de su obligatoriedad. Es decir, lo que yo les comentaba, el papel decide una cosa, pero a veces somos obligados a desarrollar otras actividades. Entonces, lo legal es esa práctica que vamos desarrollando. Es decir, esa es la fuente del derecho. Ya no me pueden exigir por lo que el papel decía porque me cambiaron de actividades, me dieron otras actividades bien diferentes. Entonces ya no me rijo por lo que dice el contrato escrito, sino por la práctica que desarrollo. Entonces ahí es donde se da la costumbre. Entonces dice, esto se convierte de simple uso en costumbre jurídica. Los principios generales del derecho consisten en las máximas reglas de derecho contenidas en la constitución política de un país, o que son los principios o normas del derecho romano, consideradas como el derecho base o fundamental del derecho moderno. Es decir, son frases o sentencias breves y doctrinales que se proponen o que se convierten en reglas. Allá vamos a ver qué tipo de frases son esas. La legislación salvadoreña, en algunas de sus normas, incorpora cuestiones de tal naturaleza que llegan a rebasar los linderos de la misma. Y es decir, acá nos referimos a la buena fe, al buen sentido, a la razón natural, es decir, a la buena convivencia. Para ubicarse en un campo reservado a la especulación filosófica, se indica que no es otro que el llamado derecho natural. Es decir, usted tiene, digamos, un terreno o el espacio de su casa, por ejemplo, tiene un lindero o un lugar hasta donde usted tiene derecho de habitarlo y de, obviamente, resguardarlo. Y cualquiera que se introduzca a esa propiedad, pues usted está en todo su derecho de poderlo sacar de ahí. Y eso no es más que la razón natural, ¿verdad? Y está haciendo derecho, o está ejerciendo un derecho. La doctrina en materia jurídica consiste en la exposición científica o racional de los diferentes aspectos del derecho, es decir, lo que ya pensaron los legisladores, lo que ya está en el documento. La legislación es el documento en sí, la doctrina es la parte científica o pensada o racional de los diferentes aspectos del derecho, elaborada por personas que son conocedores de la ley o que son conocedores de derecho. En síntesis dice que la doctrina es la ciencia del derecho y en ella se exponen las diferentes opiniones que los investigadores en esta rama, es decir, los juristas, del saber han engrandecido al derecho como elemento racional de convivencia humana. Es decir, esta es como la ciencia, la doctrina, y la legislación es la documentación de esta ciencia o la documentación de esta investigación jurídica. La jurisprudencia. El concepto de jurisprudencia ha sido empleado por lo menos, lo vamos a ver acá en 3 grandes conceptos. El primero, como sinónimo de filosofía del derecho, que tiene por objeto el estudio de los conceptos universales del derecho y sus principios fundamentales. Es decir, acá abarca todas las fuentes del derecho. Y dice que son conceptos universales, que así como se aplican en un lugar, pues obviamente se van a aplicar en otro lugar. Como ciencia del derecho, es decir, equivale al estudio científico del derecho como objeto especial de investigación de los diferentes aspectos de la realidad. O sea que es bastante amplia la jurisprudencia.
Ya vimos que es similar a la doctrina, solo que la doctrina es la ciencia prácticamente del derecho. Y la legislación es la documentación de esa ciencia. Entonces la jurisprudencia viene a ser como la aplicación, ¿verdad?, de todos los conceptos anteriores, o la aplicación, digamos, de todas las reglas, de todos los principios y de todas las fuentes del derecho. Como sinónimo de fallos o decisiones, es decir, estamos hablando ya de la práctica, cuando un juez dictamina una sentencia, ¿verdad?, o da una indicación para, digamos, dejar como en descanso una situación que va a decidir más adelante, ¿verdad?, porque necesita más elementos. Entonces, todo eso forma parte de la jurisprudencia. Entonces, los fallos, es decir, la práctica, las decisiones de los diferentes tribunales, en ocasión de los cuales, dice, los jueces exponen sus opiniones, es decir, cuando un juez dictamina una sentencia, dictamina un veredicto. Entonces, todo esto se convierte en jurisprudencia, viene siendo la práctica. Derecho salvadoreño. Nuestro sistema jurídico queda, dice, empadronado dentro de la generalidad de los sistemas legislativos, es decir, nuestro sistema es especialmente de derecho escrito, es decir, nos basamos en la legislación, en la ley, en la documentación, con intermitentes fuentes en las otras vertientes que se han analizado, como la doctrina, los principios generales del derecho, el buen sentido, la razón natural, ¿verdad?, entre otros. Esta intermitencia se debe a que dichas fuentes tienen carácter estrictamente supletorias de la ley. Es decir, por una parte, el sistema habla de un sistema escrito, pero no se aparta de las otras condiciones que le pueden servir, ¿verdad?, al legislador para poder dictaminar o para poder dar un fallo. No solo es la parte escrita, sino también la condición, digamos, natural del derecho. Bueno, esto ha sido como un, digamos, un contraste a lo que la legislación o a lo que la ley nos va a indicar. Yo sé que acá faltan muchas cosas más. Obviamente las vamos a ir leyendo. Cuando ustedes ya lean esa parte de la Constitución de la República, la que está en el foro, la que habla del confinamiento, la que, bueno, ahí no van a ver específicamente el confinamiento como tal, pero sí van a ver las violaciones a los derechos. Van a ver, por ejemplo, las excepciones, ¿verdad? Hay ciertas excepciones en las que pueden ser violentados esos derechos que como ciudadanos tenemos. Tenemos derecho a la vida como el derecho principal, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda o a tener un techo digno. De todos esos derechos, más todos los derechos que se adhieren como personas, como la conducta humana, por ejemplo, derecho a reuniones, derecho a la movilidad, es decir, a trasladarme de un lugar a otro, derecho a poder salir de mi país y poder ingresar a mi país, obviamente dentro de la legalidad. Esos derechos son derechos que la Constitución nos da, pero también el gobierno tiene un régimen de excepción donde puede violentar esos derechos. Y eso es lo que vamos a averiguar en la Constitución. ¿Qué fue lo que pasó en el 2020 con el confinamiento por COVID-19? Ese encierro que tuvimos, ¿fue legal? ¿Fue ilegal? ¿Verdad? La oposición decía que prácticamente no estaba amparado a derecho. Entonces nosotros vamos a leer la Constitución y nos vamos a dar cuenta
si estuvo o no amparado a derecho. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a desarrollar. Bueno, no sé si tienen consultas. Tenemos la 1 de la tarde. Yo quería La saber clase... hasta qué, Hola, ¿hasta qué? quería saber hasta qué más o menos artículo tendríamos que leer para hacer lo del foro del COVID. En el artículo, en los primeros artículos aparecen los derechos que tenemos como personas. Y los derechos que fueron violentados están ahí entre el artículo 5 y 6. Pero luego más adelante van a encontrar algo que se llama régimen de excepción. Que vamos a leer, ¿verdad?, los primeros artículos del 1 al 6 para saber cuáles son los derechos que tenemos como personas. Y luego nos vamos a ir a buscar el régimen de excepción. Y ahí vamos a leer todos los artículos que hablan del régimen de excepción. Eso es lo que vamos a hacer. 6 artículos iniciales Muchas gracias. más el régimen de excepción. ¿Alguien más? Licenciado, yo tenía una pregunta. ¿La Dígame. clase quedará grabada en el aula virtual o en grupo de Teams? Vale, fíjese que va a quedar en el aula. Bueno, yo se las voy a subir más tarde porque en el grupo de Teams hubo personas que no pude adjuntar. Entonces, obviamente estas personas no van a poder ingresar. Voy a ver si para la siguiente clase ya logramos, por ejemplo, adjuntar a estas personas